Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hoy hablaremos de un tema que aparentemente encierra cierta polémica o incertidumbre para algunos cristianos que, ignorando las Escrituras, tienden a confundirse. En varias oportunidades me han preguntado acerca de la salvación, sobre quiénes alcanzarán esa misericordia, por el hecho de que en dos evangelios aparece un pasaje bíblico donde Jesús de Nazaret habla del momento del rapto. El primero está en Mateo capítulo 24, versos 36 al 41. Dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Igualmente dice en Lucas capítulo 17, versos 34 al 36. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. La incertidumbre de aquellos cristianos a los que hice referencia viene por parte del razonamiento empleado cuando analizan ese pasaje y se preguntan: ¿qué pasa si un matrimonio cristiano está en la cama? ¿Cuál de los dos sería el que sería llevado a la presencia del Señor? Y así ellos comienzan a dar sus opiniones particulares. Pero antes de ir a la explicación de esta aparente disyuntiva, es necesario aclarar o remarcar verdades irrefutables declaradas en la palabra de Dios sobre los hijos del Dios. Escrito está en Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra de Dios declara que los dones otorgados por Dios para nuestra salvación son irrevocables, lo que quiere decir que los dones no son quitados por Dios. Por otro lado, la palabra declara que todo el que confiese a Cristo como Señor y Salvador será salvo de la ira venidera y tendrá vida eterna en la presencia del Señor. Eso lo encuentras en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Asimismo declara que el que confía en el Señor no será avergonzado. Eso está en Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Se repite en Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y tantas otras promesas y dones que Dios da a sus hijos, hechos hijos por la adopción por medio de Cristo, como lo declara Efesios 1:5.
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero, ¿cómo se compaginan todas estas bendiciones con los versículos donde uno es tomado y el otro dejado? Lo primero que debo observar es que el Señor Jesús no hace referencia en los evangelios de Mateo y Lucas, en ese pasaje, sobre cuál es la condición espiritual de los dos individuos. Y en segundo lugar, siempre habló a los judíos mediante el uso de parábolas u otras figuras literarias. No existe contradicción entre ese pasaje bíblico y los dones recibidos al ser hechos hijos de Dios. Pero, para poder entender qué sucede con esos versículos, es necesario tener claro una parábola en la que el propio Señor Jesús de Nazaret explicó con detalles quiénes serán dejados, y no solo dejados, sino que asimismo serán recogidos y echados en el fuego eterno. Siempre me he maravillado con lo matemático que es nuestro Señor Jesucristo, y cómo de manera muy pero muy simple siempre explicaba las cosas matemáticas con ejemplos claros y de gran precisión. Recordemos el caso de la viuda que ofrece solo 2 blancas como ofrenda. Cómo el Señor explica que ella dio más que los demás, pues dio todo lo que poseía, es decir, dio su 100%, mientras que el resto dio menos que ese porcentaje, aun cuando a nivel del valor monetario aparentaban haber dado mucho más que la viuda. Para poner en contexto el tema del que veníamos hablando, relacionado con el rapto, vamos a revisar este otro pasaje bíblico declarado por el Señor en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La explicación de esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 36 al 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora fija tu atención en la imagen. Esta es la manera en que un sembrador de trigo hace la siembra de las semillas de trigo. La siembra se realiza dejando un espacio prudencial entre una planta y otra,
para un sano crecimiento y desarrollo de todas, sin que haya competencia por las bendiciones de los nutrientes del suelo. Sin embargo, si un enemigo del hacendado siembra cizaña, habrá problemas para el desarrollo del trigo, y para sembrarla sin ser descubierto, solo podrá hacerlo en el espacio prudencial que se había dejado para que quedara libre de plantas. Esto produce una relación de 50 y 50% entre el trigo y la cizaña. Es decir, durante la siega, una planta de trigo será escogida y una cizaña será rechazada. Siempre que los cristianos me preguntan si hay dos cristianos, ¿a cuál se llevará el Señor? Porque la palabra de Dios dice que se llevará a uno y dejará a otro, y se debe cumplir siempre la palabra de Dios. A esto yo les pregunto de vuelta, si son dos no cristianos o no renacidos en Cristo, ¿se va a llevar a uno de los dos para que se cumpla la palabra? Para ambos casos la respuesta es no. No se llevará a un cristiano y dejará al otro, y no se llevará a un impío y dejará al otro. La figura literaria empleada en este pasaje deja claro, como ya has visto, que la proporción entre los escogidos y los hijos del malo a nivel mundial es prácticamente igual. Ahora bien, si el rapto ocurre y hay un grupo de personas que son hijos de Dios, todo este grupo será llevado. Y si por el contrario hay un grupo de personas que no llegaron a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, lastimosamente, ese grupo será dejado completico. El pasaje deja claro cómo será posible que se cumpla la palabra de Dios. Los no sellados, que serán un 50% de la población mundial aproximadamente, estos serán echados al lago de fuego y azufre, pues no son los hijos de Dios, son los hijos del malo. Si dos o más cristianos están juntos en un lugar, justo cuando sucede el rapto, todos ellos serán arrebatados porque están sellados con el Espíritu Santo y poseen las arras del pacto, tal como está declarado en 2 Corintios capítulo 1, versos 21 y 22, que dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Recuerda, no te angusties por tratar de estar aislado o solo el mayor tiempo posible para poder ser llevado el día del arrebatamiento. Ocúpate de estar en santidad, lo cual se logra creyendo en Cristo y aceptándole como Señor y Salvador y haciendo la voluntad de Dios. Pues el que justifica y el que santifica es el mismo Señor Jesucristo, quien ya pagó por nuestros pecados, enfermedades y dolencias en una cruz, y resucitó para recibir poder, honra y gloria por los siglos de los siglos. Él es quien aboga por nosotros ante el tribunal de Dios, y Dios es el juez, pero a su vez Dios es también nuestro Padre, por lo que, ¿quién podrá acusarnos? Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.